Bale. Bueno, egunon guztioi, gaurkoan deitu zaituztegu, hain zuzen ere, 2021 garren urteko aurrekontua zuei jakinarazteko, bihar gobernu batzordean, gobernua osatzen dugun taldeek aurkeztuko dugun aurrekontu proiektua, da hain zuzen ere gaur azaltzera gatozkizuena, eta horretarako ezkerreskubi Jaime Dominguez Makaia, Ogasun arduraduna, eta Marisol Garmendia. Ardo arduradunaz gain, baita ere, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko gobernu honen ordezkari gisa. Biek egindako eta biek prestatutako aurrekontua dedako gaurkoan aurkeztera gatozkizuen hau. Nik den aipamena egin nahiko nuke egoerak duen ezoizkotasun horri. Dudarik gabe ez da ohikoa izaten, Donostiako udadak aurrekontua 2021 dagokion aurrekontua edo urte bati dagokion aurrekontua otsailaren 3an aurkeztea. Normalean hori dakizuten bezala urriaren amaiera aldera egiten dugu, baina udertuko dezute bizi ditugun ekitaldi hauek ez direla ohikoak eta askotan entzun didazute hori esaten, ez? 2020 garren urteko martxoan hasi genuen egoera honetan, ondorioetako bat dudarik gabe izan da aurrekontuaren beraren jarraipena, bai 2020 urtekoa eta baita ere 21 garrenekoa egiteko prozesua, ez? Hor, pandemiak eragin zuzena izan du, momentu batean konfinamentuaren eraginez, dako etenaldi bat suposazuedako gauza batzuetan, eta gero beste alde batetik ere, dirubilketa aurre ikuspenak, erabat hankazgora gelditu zirelako egoera horren ondorioz, eta horrek berriro diot egiten du 2020 eta 2021 ekitaldeko aurrekontuak, ezoizko egoera batetan murgiltzea. Hala ere, gaurkoan aurkeztera gatozkizuen aurrekontuak baditu ezaugarri batzuk, gu oso gustora gaude, uste degudako alde batetik zuhurtzia eta beste alde batetik anbizioa bateratzen dituela. Guk oso garbi daukagu hiri honek apustuak egiten jarraitu behar duela, eta nahiz da 20 garren urte hori zailtasunak ekarri dizkigun apustu horiekin aurrera egiteko, 21 garreneko aurrekontu honek aurrera egiten du, hain zuzen ere, erronka guzti horiei erantzuna emateko orduan. 2021 garren urteko aurrekontuari dagokionez, dudarik gabe, aurreko urtean gertatzen zitzaigun bezala, oraindik baditugu zalantzarako elementu asko. Inorrek ez dakigu, zeintzuk izango diran, aurten izango ditugun egoerak eta nola evoluzionatuko duten egoera horiek, eta badaude oraindikan galdera ikur batzuk erantzun argirik ez dauzkatenak. Alde horretatik garbi izan dugu importantea zeda momentu honetan malguak izatea. Eta aurrekontu horrek honek ere badauka ezaugarri hori. Gaur egun daukagun egoera eta aurre ikuspenen araberako aurrekontu bat da, noski, baino egoerak duen bilakaeraren arabera egokitzeko gaitasuna izango duen aurrekontua da 2021ko aurrekontu hau. Eta batez ere, daukan ikuspegia da, etorriko den eta horretan seguro gaude, reaktibazio horretan erantzun egokia emango duen aurrekontua izatea. Aipatzearren, esango nuke, eta hor uste dut ikusiko dezute da, aurrekontu osoaren kopurua, 387.000 milioiko aurrekontua izango ditzateke. Osoa esaten detenean da udaletxearen aberarena eta baita ere dauzkagun elkarte, entitate dependiente guztien aurrekontua biltzen duedako zenbaki horrek. Zenbaki hori alderatzen badima dugu 2020 garren aurrekontuarekin, urteko aurrekontuarekin ikusiko dezute 8%ko zenbaki txikiago bat dagoela. Eta horrek arrazoi ezberdinak ditu, gero Jaime Dominguez Makaiak ere berak azalduko dizkigu, baina alde batetik dakizuten bezala aldundiaren funtsetik datorren diru iturri hori
aurreko urtean ere jaitsiera izan zuen eta 21. urte honetarako ere oraindik ez da 19koa aurre ikusten eta horrek eragin zuzena dauka udadetxe guztiongan, dudari gabe, baina gero badira ere beste elementu batzuk, gure kasuan bere garrantzia dutenak, eta da, aurrekontu osoaz hitz egiten ari naizen honetan, hor barruan dauzkagu da, bai autobus konpainia, bai kultura, Donostia kultura, bai kirolak, bai musika eta dantza, bai fomento, eta egoera berezi honetan, elkarte horiek behar dute udadetxearen babesa handiago bat, eta aldi berean gaitasun txikiagoa daukate diru sarrerak lortzeko. Bai autobusek, fakturazio txikiagoa daukate dako, Donostia kulturak sarrera gutxiago saltzen ditu edako, eta esplikazioa hor dago. Neurri handi batean. Eta beste hirugarren konponente badago, eta da Anoeta kiroldegiaren konponentea. Hori aurreko urtean ere esplikatu genizuen. Anoetako estadioaren obrak bizirik zirauten bitartean, horrek bazuen ere eragin bat gure aurrekontuetan, naiz eta udadetxeak ez ordaindu diru sarrera bezala, erreadaren diru sarrera bezala, eta inbertsio bezala gure kontuetan asaltzen ziredako, eta hori ja 2008an 19arekin alderatzen badin badegu, jetxe egin badin bazan, 21. honetan praktikamente desagertu egin da. 700.000 euro uste gelditzen direla besterik ez. Eta aurreko urtean 7 milioi izan zen kopuru hori. Beraz hori ere azaldu nahiko nuke. Eta inbertsioi dagokionez, eta unere aldetik izango ditzateke azken aipamena, 2021an dauzkagu 39 milioi aurre ikusita, baina 2021. Urte honetan jokatuko dugu bi inbertsio iturriekin nolabait esateko. Aurrekontu honek dauzkanak, eta beste alde batetik 2020an eragozpenak medio egin ezin izan genituenak. Eta horrek guztira, ia da 80 milioiko inbertsio ahalmena ematen dio udadetxeari aurtengo urte honetan, eta hori importantea da. Kopuru importantea da, eta gauza asko egiteko aukera emango digu. Edo nola ere, eta azken datu ematearren, eta hori ere uste dut hemen jasotzen dezute da, bai, portzentaietan eta kopuru absolutuetan, eta da behar du, derrigorrez, bai goera nabarmena edo bakarra izango lukeen atala gizartekintza atala da. Kasu honetan, 2,9 portzentaia igotzen da aurrekontua, eta zenbaki absolututan hori 1,5 milioi kopurua izango ditzateke. Nik uste dut esplikazio hundirik ez dela behar hori zergaitik dan azaltzeko. Decía, y por mi parte, luego les cedo la palabra tanto al concejal delegado de Hacienda y Finanzas como a Marisol Garmendia, concejala delegada de Medio Ambiente, pero también, en este caso, en calidad de socia de gobierno, porque somos los dos componentes del gobierno municipal los que presentamos este presupuesto que mañana se aprobará en Junta de Gobierno y dará así inicio a todo el procedimiento y trámite de aprobación que desembocará el miércoles de ceniza, 31 de marzo. Con lo cual, bueno, en el primer trimestre tendremos ya el presupuesto de ejercicio 21 aprobado previsiblemente en el Ayuntamiento. No voy a repetir porque os lo he dicho muchas veces y hemos hablado de esto en muchas ocasiones, ¿no? Tanto el ejercicio 20 como el 21, desde el punto de vista presupuestario, son ejercicios atípicos absolutamente. Primero el 20, pues por la interrupción de muchas cosas que provocó el inicio de la pandemia, también por los notables decrementos en la previsión de ingresos derivadas de esa situación de pandemia, ¿no? Y después este 21, pues porque esas dificultades han hecho que fuera imposible que pudiéramos tener el presupuesto de 2021 a 1 de enero, que suele ser la dinámica habitual del Ayuntamiento, porque las circunstancias lo impedían absolutamente, incluso porque había cuestiones que había que despejar relativas a la financiación del Ayuntamiento que no se despejaron hasta el mes de octubre, fundamentalmente. Y hoy presentamos, como digo, este presupuesto para el ejercicio 2021, en el que combinamos, yo diría, dos características. Por una parte, la prudencia, que creo que es la que nos corresponde a todas las instituciones públicas en estas circunstancias, pero por otra parte, la ambición. Es decir, este presupuesto lo que habilita es, primero, a dar las respuestas que la situación en este momento nos requiere, y el ejemplo claro creo que es ese incremento en el Departamento de Acción Social, que se explica creo que por sí mismo ante la actual tesitura, pero también de cara a preparar la ciudad a lo que será, y estoy seguro que será,
la recuperación y la reactivación de la actividad de la misma, abordando las inversiones que son necesarias. Y ahí combinamos dos cuestiones, que esto igual lo explica mejor Jaime que yo, que son, por una parte, las previsiones de inversión que están en el propio presupuesto 2021, y a eso se suma también todo lo que, bueno, por las dificultades del 20 no llevó el ritmo de ejecución que a nosotros nos hubiera gustado. Lo dijimos en varias ocasiones y lo repito hoy. Nosotros no renunciamos a hacer nada de lo que queríamos hacer. Es verdad que las circunstancias nos han hecho tener que reperiodificar algunas de las cuestiones. Pero tanto aquello que nos queda pendiente de 2020 como aquello que ahora se recoge de los presupuestos 21 conforma un paquete global de inversión de en torno a 80 millones de euros, que es una cifra considerable que, desde luego, bueno, yo creo que es la adecuada para que efectivamente la ciudad dé respuesta a ese reto de recuperación y pueda estar preparada y abordar esas inversiones que son importantes como ciudad de cara a futuro. Básicamente esa es un poco lo que es la línea general del presupuesto. He dicho también en euskera que, con respecto al importe global del presupuesto consolidado, el presupuesto consolidado contempla el de la propia casa más el de todas las entidades dependientes, registra un número menor, en un 8% con respecto al presupuesto del año 2020, consecuencia lógica de varios factores, tres básicamente. Uno, el menor ingreso proveniente del Fondo Foral de Financiación Municipal, que todos conocéis que se ha producido en el 20, pero también se prevé que se producirá en el 21, con respecto al 19, evidentemente. Por otra parte, el que en este momento las sociedades de las que dispone el Ayuntamiento en su actividad pues presentan una situación que es atípica, empezando por la compañía de tranvía, en el que los ingresos son menores que en tiempo habitual por menor demanda, o Donostia Cultura, que también es muy claro, en el que los ingresos son menores por menor demanda y requieren el apoyo del Ayuntamiento para poder dar respuesta y seguir prestando los servicios que prestan en estas circunstancias. Entonces, eso justifica también, en un segundo apartado, el que el importe sea menor. Que ellos tienen menos ingresos, y eso tampoco está en el presupuesto, evidentemente, y que además el Ayuntamiento tiene que hacer un ejercicio de apoyo mayor a esas sociedades en su funcionamiento. Y el tercero es más técnico, que es la cuestión del Estadio de Anoeta, por decirlo de alguna manera. Pasó ya en el 21 con respecto al 20, porque, claro, las obras de remodelación del Estadio de Anoeta figuran en nuestros presupuestos, aunque el Ayuntamiento no realice esa inversión, porque son inversión de Anoeta Quirol de Guía e ingreso por parte de la Real Sociedad a Anoeta Quirol de Guía. Entonces, figuran como gastos y figuran como ingresos. Han figurado en el 19, en el 20, y en este 21 figuran con 700.000 euros no más respecto a los 7 millones de euros con los que figuraban en el ejercicio 2020. Para nosotros es una operación neutra, pero que en número absoluto figura en los presupuestos, que ha terminado y que, por lo tanto, este año ya no tiene ese peso en nuestros presupuestos. Y, bueno, a partir de ahí, pues para que se nos dé más detalles sobre algunas cuestiones que yo no he mencionado y que se las dejo al concejal delegado, le cedo la palabra a Jaime y luego a Marisol también para que nos dé detalle de algunos de los proyectos más relevantes que en este presupuesto se recogen. O sea, que Jaime, nahi dezunean, zurea da hitza. Muy bien, seguro usted. Y bueno, yo voy a intentar complementar algunas de las informaciones que ha dado el alcalde para que podáis entender, en fin, en qué consiste nuestro proyecto de presupuestos. Efectivamente, tal y como ha señalado el alcalde, pues bueno, el hecho de que esto lo hagamos ahora en el 3 de febrero, perdón, y no en el mes de octubre, como suele ser la costumbre, una costumbre, por cierto, que implantamos nosotros, porque antes aquí esto no se hacía así. Pero bueno, esto tiene algún inconveniente, porque nos hubiese gustado haberlo hecho antes, pero tiene una gran ventaja, que es que en este momento pues podemos conocer tanto datos del presupuesto 2021 como la liquidación del 2020 y años anteriores. Eso, cuando lo haces en octubre, obviamente no lo conoces, es un futurible. Ahora, sin embargo, ya es una realidad básicamente que tenemos controlada, y es por esto que el propio alcalde ha señalado que el conjunto de inversiones pues, va a ser superior a las que estrictamente salen en el presupuesto del 21. Cuando hablamos de que va a haber 40 millones de euros más, aparte de los 39 de inversiones que hay en el presupuesto del 21, esos son a sumar
a estos 397. Es decir, si considerásemos el conjunto de presupuestos que vamos a gestionar, tanto el ordinario del 21 como los remanentes incorporados del 20 y años anteriores, son 40 millones de euros más. Y esto quiero que os quede claro, que no son 40 de entre esos, sino 40 más de los 397 millones de euros. Efectivamente, también el alcalde ha señalado que nuestro presupuesto refleja no solamente lo que es el ayuntamiento en sentido estricto, sino 14 entidades, tanto sociedades públicas como entes públicos y sociedades y organismos autónomos, 14 que son propias del ayuntamiento, incluso 5 que, no siendo mayoritario el ayuntamiento, están adscritas, pues os los voy a decir, pues por si no los conocéis: Donostia TIC, Música Eskola, Donostia Kirola, Anotako Kiroldegia, Eguzkiza, Poioe, Fomento, Donostia Turismo, La Perla, Debus, Etxegintza, Donostia Cultura, San Telmo, Vitoria Eugenia. Y luego hay otras 5 en las que no somos mayoritarios, pero sí están adscritos a nuestro presupuesto, que son Cristina Nea, La Quincena Musical, Tabacalera, Palacio Miramar y el Cursal. Efectivamente, si consideráramos solamente lo que es el presupuesto del ayuntamiento, el presupuesto del ayuntamiento es de 339,2. En este caso ha bajado un 3,7 respecto a lo que fue el del año pasado, el del año 2020. Como efectivamente el alcalde ha señalado, si introducimos el conjunto de estas entes y da los 397,4 millones que tenemos allí, eso efectivamente ha disminuido un 8,1%. Esto hace que el sobreesfuerzo que tenemos que hacer para dotar de fondos a las propias entidades pues haya sido importante, porque en el año 2020 aportamos como ayuntamiento 77 millones a este conjunto de entidades. Para el año 2021 no vamos a aportar menos, sino más. Vamos a aportar 79 millones de euros. Vamos a pasar de un 49% de financiación por parte del ayuntamiento a un 57,6%. Efectivamente, esta disminución que hemos dicho, de estos 35 millones de euros en los que disminuye el presupuesto global, ¿a qué se debe? Pues la primera de los factores, lo ha explicado también el alcalde, es los 10,3 millones de euros menos que vamos a recibir del Fondo Foral de Financiación Municipal. Esto es una cantidad que, como sabéis, ha ido cambiando muchísimo. Por dar algunos datos, el actual previsto para el 21 es de 135,3 millones de euros. En el que estaba en el 20 era de 145,6, es decir, 10,3 millones de euros más, como ya he dicho. En su momento, en mayo, cuando la pandemia impacta mayormente, pues se preveía que el entonces FOFIN iba a ser de 116,5%, con una bajada del 20%. Luego esto ha ido mejorando. Afortunadamente, en octubre se previó que era de 122,5% y, como digo, para el 21 pues vamos a llegar a 135,3, pero son 10,3 millones de euros menos que los previstos en el presupuesto del 20. Efectivamente, Donostibus, aparte de lo que habitualmente se le aporta, requiere de una aportación de otros 5,3 millones de euros. ¿Por qué? Porque efectivamente la asistencia y en fin, el nivel de viajeros que van a los autobuses, pues se prevé que este año sea inferior al del año 20 y, como digo, esto hace que si en el año 20 financiamos el 46,5% de Donostibus, ahora tenemos que financiar el 50,9%. Donostia Cultura, efectivamente, el ticketing suyo baja en 2,3 millones de euros según su previsión. Esto hace que financiamos en el 20 el 81%, ahora financiamos el 86%. Etxegintza, como Etxegintza está en un proceso este año un poco de transición, porque está haciendo proyectos y no va a hacer inversiones, bueno, algunas sí, pero no grandes inversiones. Esto hace que no vaya a recibir subvenciones ni préstamos por parte del Gobierno vasco, que es una técnica que se ha utilizado siempre para financiar Etxegintza. Esto hace que tenga unos ingresos menores de 7 millones de euros y esto hace que, mientras en el 20 se les financiaba un 17%, ahora se les tiene que financiar un 32,6%. Sociedad de Fomento, a pesar de que se disminuyera en 340.000 euros sus ingresos previstos, el Ayuntamiento efectivamente le cubre este agujero. Y en este caso también incrementamos del 46% que se le financió en el 20 al 49,5% del 21. Música Escola, Donostia Kirola, más o menos son similares. Donostia Turismo, efectivamente, también requiere de 430.000 euros más, porque hay 430.000 euros menos de ingresos previstos por la sociedad. También
aquí pasamos de un 76,8% en el 20 a un 85,8% en el 21. Y, efectivamente, el alcalde ha señalado el efecto del estadio de Anoeta, de esto que se netea en cuanto a ingresos y gastos, que efectivamente este año es muy inferior, 6,3 millones de euros menos. Esto hace que, básicamente, esta disminución de ingresos propios es de 21,7 millones, que si le sumamos a los 10 millones del FOFIN son 31,7, que es básicamente el grueso de los 35 millones que disminuye. Este año también, bueno, con las incertidumbres que tenemos y con las posibilidades que nos da la normativa presupuestaria, pues vamos a introducir una novedad, que también es novedad en este ayuntamiento, que es la posibilidad de que los créditos sean ampliables, es decir, que tienen una cantidad, pero en función de cómo vaya la situación económica a lo largo de este año, pues estos créditos son ampliables. Y eso mismo en la propia norma presupuestaria se va a reflejar. Efectivamente, intentamos hacer un equilibrio bastante complejo, como pasa siempre, entre la sostenibilidad económica y que demos respuesta suficiente a los servicios, a la calidad de los servicios que nuestros ciudadanos se merecen recibir, a todas las inversiones que vamos a hacer y, además, bueno, pues tenemos que ser ciertamente prudentes porque la situación de incertidumbre es grande y, por lo tanto, pueden surgir imprevistos que ahora mismo no son previstos ni previsibles, pero que pueden pasar porque nadie sabe cómo va a evolucionar esto y, por lo tanto, tenemos que tener una situación económica pues saneada. Así lo tuvimos para el 20, siempre hemos sido lo suficientemente prudentes pues para tener, como digo, una situación razonable, que no sea ni miserable, pero tampoco que sea del más rico del mundo, es decir, la típica situación que es complicada, todos la tenemos en nuestras casas, tienes que hacer un equilibrio entre lo que te gustaría hacer y lo que puedes hacer, entonces es lo que siempre hemos intentado hacer. El alcalde ha destacado, como no puede ser de otra manera, nosotros esto de que no dejar a nadie atrás parece que es una frase muy manida, pero en este caso es verdad. ¿Por qué? Porque en vez de bajar un 8,8% el presupuesto de acción social, hemos incrementado en un 4,9%. Es decir, hay más fondos en un presupuesto menor para lo que hace relación a acción social. Entre otros, pues vamos a hacer una inversión en Villa Salia para poner el Estia. En el año 21 estarán 1 millón de euros, pero es una actuación que con futuros gastos va a ser de 2,1 millones de euros. Yo lo que voy a hacer ahora, pues tenéis una nota en la que está relacionado los elementos más importantes, no los voy a repetir, yo sí voy a aprovechar a deciros dos cosas. Por una parte, dos elementos muy importantes de inversión y también de alguna manera os complementaré las cantidades que vienen aquí, porque las que vienen aquí son año 21. No proyectan hacia adelante. Yo sí que os voy a decir, en algunos casos, de manera más o menos ordenada, aquellos proyectos que, estando aquí con una cantidad, el esfuerzo económico futuro del ayuntamiento es superior. Y yo os voy a decir cuáles. Como digo, hay dos elementos muy destacados. Uno, los cuarteles de Loyola. Es lógicamente una actuación muy importante que vamos a intentar acometer. Y para eso vamos a poner entre uno y otro presupuesto, entre el presupuesto ordinario y entre el incorporado, 15 millones de euros ampliables. Bueno, esto lógicamente será un objeto de discusión intensa y larga con el Estado, que bueno, veremos a lo que da, pero bueno, hemos querido poner una cantidad significativa, 15 millones de euros, que creo que es bastante dinero. Igualmente también otro elemento que se contiene en los presupuestos son los proyectos europeos. Es decir, las ayudas, el Next Generation, bueno, hay varias líneas de trabajo, como sabéis. El Ayuntamiento ha hecho sus deberes, ha presentado pues, una cantidad importante de proyectos que esperemos que en algunos de ellos pues, en fin, sean cofinanciados por la Unión Europea. Entonces, hay dos tipos de actuaciones en este sentido. Uno, algunos proyectos que claramente, como por ejemplo es el bus inteligente, que son proyectos concretos que se pueden, en fin, que esperemos que se puedan financiar con cargo a estos fondos europeos. Y esos están, digamos, individualizados. Pero luego, además, hemos querido poner, ante la incertidumbre que hay, porque nadie sabe esto cómo va a ser, no se sabe cuánto dinero es, no se sabe qué proyectos se van a financiar, no se sabe quién lo va a decir, bueno, hay una serie de incógnitas, pero que en todo caso creemos que algo el Ayuntamiento de Donostia pues, se verá beneficiado con este tipo de subvención. Entonces, hemos puesto, como digo, además de los que están detallados, hemos puesto un fondo de 10 millones de euros para proyectos europeos que
fin, ¿cuáles? Pues los que vayan viniendo. Como no sabemos cuáles se van a elegir, nosotros no vamos a elegir, desgraciadamente. Nosotros hemos propuesto y alguien que no sabemos muy bien quién decidirá. Entonces, para la tesitura de que podamos tener fondos, como digo, europeos para el año 21, esto es solo año 21, es 10 millones de euros. Esto hace los fondos europeos, lo que parece en este momento es que tú no puedes poner todo el dinero que quieras como para recibir. Es decir, si tú pones 10 millones de euros, la esperanza es que te financien 5 millones de euros. O sea, si pones 30, tienes que poner tú 15 millones de euros. Es decir, no puedes poner, voy a poner 30 millones, porque claro, eso sería muy fácil. Si yo digo, vamos a poner un presupuesto muy generoso, pon 50 millones. Y claro, y si creo que todos esos 50 millones me van a venir de Europa, pues no. Si yo pusiera 50 millones, yo tendría que poner de mis créditos 25 millones. Entonces, bueno, ahí también hemos buscado un equilibrio razonable, hemos puesto 10 millones, 5 de los cuales hemos tenido que traer de otras inversiones y 5 millones creemos que como mínimo nos vendrá de Europa. Como digo, luego hay diferentes inversiones que no las voy a repetir porque están aquí descritas, pero sí que os quiero decir, por ejemplo, la digitalización del archivo. El total de inversiones será de 2,6 millones de euros. Lo voy a hacer de manera ordenada con respecto a este orden que tenéis aquí. La oficina de turismo, el conjunto será de 1,2 millones de euros. El bus eléctrico inteligente, del que he hablado algo, va a ser un total de 9 millones de euros, una inversión muy importante para Donostia. La rotonda de Garbera, 252.000 euros. El cambio de sentido de circulación de las calles San Martín y Zubieta, que también es una actividad importante que se quiere hacer, el total será de 510.000 euros. La urbanización de Eskusaitzeta, lo que es a futuro, aparte de lo que pone aquí, será un total de 1,9 millones de euros. Ahí sabéis que en Eskusaitzeta hemos invertido muchísimo dinero. Ahí vamos a implantar la mayor zona industrial de Guipúzcoa. Igualmente, la boulevarización de Añorga será un total, la segunda fase, porque la primera ya se hizo, de 479.000 euros. El polideportivo de Alza y sus piscinas exteriores totalizará, además de lo que ya se ha hecho, que ha sido alrededor de 17 millones, se va a invertir otros 4,8 millones de euros. El campo de hockey de Zubieta, el coste total será de 3,5, la travesía de Loyola 1,6, la segunda fase de la barandilla de la Concha 1 millón de euros. Me paso a la siguiente, donde he explicado que hemos puesto aquí en la relación inversiones proyecto 21 más lo que son remanentes del 20. Aquí destacaría solamente, digo, por dar datos que no estén aquí, que el asfaltado de las calles no solamente va a ser 900.000 euros, sino va a ser 1,2 millones de euros, porque hay otras partidas que se incrementarán para el asfaltado de las calles. Y estoy terminando. Quería destacar, nosotros siempre hemos apostado por el Distrito Oeste. El Distrito Oeste tiene dos partidas, una en el año 21 de 975.000 euros y otra en los remanentes de 1,5 millones de euros, es decir, 2,5 prácticamente millones de euros para que el Distrito Este pueda proponer y diseñar las inversiones necesarias en estos barrios que componen el Distrito Este. Otra mención que quería hacer era el tema de la participación ciudadana. En su momento, recordaréis, hace 2 años se hizo un proceso de votación y elección por parte de los ciudadanos, que es algo en el que queremos incidir. El año 20 no se pudo hacer, pues porque era un año electoral, no nos pareció razonable hacer un proceso de este estilo, es decir, el 19 hacia el 20 no nos pareció correcto. En el 20 efectivamente lo pusimos en marcha, de hecho se hicieron media docena de reuniones por parte de participación ciudadana con las diferentes asociaciones y con los diferentes barrios. Bueno, esto fue justo a principios de marzo, nos llega la pandemia, bueno, pues en fin, no es cuestión de empezar a hacer reuniones por ningún sitio, entonces, bueno, eso se paralizó. Entonces, eso ha hecho que tampoco hemos podido hacer para el 21, aunque nos hubiese gustado, pero como digo, la situación sanitaria pues en fin, no lo posibilitaba. Lo que sí que os puedo anunciar es que, efectivamente, para el 22 y para el 23 vamos a poner en marcha, pues no sé, en un par de meses pondremos en marcha nuevos procedimientos que, como digo, cubra el año 22 y el año 23 para que la ciudadanía de Donostiarra pueda decidir cuáles son las inversiones que quiera que se hagan, y esto va a estar dotado con un mínimo de 1,5 millones en el 22 y otro 1,5 millones en el 23. Bueno, por último, el calendario también lo ha explicado el alcalde. El 31 de marzo aprobaremos, si no hay problemas, el nuevo presupuesto. Y bueno, yo quiero acabar agradeciendo al equipo
en fin, que ha trabajado en esto, que ha trabajado muy intensamente, como siempre, y ha posibilitado pues, tener un presupuesto que entiendo que es bastante razonable. Y con esto termino. Gracias. Bai, eskerrik asko, Eneko eta Jaime. Nik esango nuke aurtengo aurrekontua inoiz baino sozialagoa dela. Pandemia garai honetan Donostiarren beharrei aurre egiteko aurrekontu sozialak dira aurtengoak. Inoiz baino sozialagoak. Gizarte politikak eta inbertsioak gorakada nabaria dutelako, 5 milioi lehen aipatu den bezala, baino baita ere COVID-ek Donostian eragin duen krisi ekonomikoari eta langabeziari aurre egiteko baliabide garrantzitsuak jartzen ditugulako. Urte bukaerak 2000 langabetu gehiago utzi digu Donostian. Eta, batez ere tokiko ostalaritza eta merkataritza kaltetuenak izanik. Enplegua sustatzeko eta ekonomia suspertzeko ia 10 milioi izango ditugu aurten. Eta sozialak dira baita ere gure gizarteak duen beste behar eta erronka sozial estrategikoari erantzuten diotelako. Aldaketa klimatikoari, jasangarritasunari. Izan ere, bikoiztu egiten dira inbertsioak energia berriztagarri eta efizientzia energetikoaren arloan, biodibertsitatean eta hondakinen berziklapenean. Donostiak duen apostua mugikortasun jasangarriaren alde besteak beste indartuz baita ere. Horretan, 1,5 milioi izango ditugu Donostia klima planak. Como decía, lo ha subrayado el alcalde y lo ha subrayado también el concejal delegado de Hacienda, estos presupuestos van a ser unos presupuestos eminentemente sociales, yo creo que los más sociales de los últimos años, porque responden, yo creo que a 3 prioridades sociales fundamentales. Una, no dejar a nadie atrás, como decía el delegado de Hacienda. Tenemos nuevas necesidades sociales y para ello este ayuntamiento va a hacer una apuesta fundamental por nuevas infraestructuras y por fortalecer los servicios sociales con 5 millones de euros más. Pero también son sociales porque responden a otros 2 retos, 2 necesidades sociales fundamentales. Por una parte, la reactivación económica y el empleo y la lucha contra el cambio climático. El año 2020 se salda con 2.000 parados más en San Sebastián. 2.000 parados más que se suman a los cerca de 10.000 que tiene ya la ciudad, y son 10.000 proyectos estratégicos para nosotros y nosotras, para este Gobierno de coalición del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi. 10.000 proyectos estratégicos. Cada una de esas personas requieren de este ayuntamiento todos nuestros esfuerzos, como decía, en servicios sociales, pero también en políticas de reactivación de la economía y del empleo. Para ello tendremos cerca de 10 millones de euros en diferentes políticas de ayudas directas, bonos de consumo, aprendizajes, reciclajes profesionales para atender fundamentalmente a los parados y paradas nuevas con nuevos perfiles que vienen fundamentalmente de los 2 sectores más afectados por la crisis económica, como es el comercio local y la hostelería. Tendremos un plan de reactivación económica también este año, que ya lo estamos pergeñando y que posiblemente pueda incrementarse pues, con otro tipo de ayudas que vengan de otras instituciones. Y
respondemos también a un tercer reto social, que es el reto de la sostenibilidad medioambiental y de la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, estos presupuestos aumentan ostensiblemente las inversiones en la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, el Plan Clima San Sebastián 2050 va a tener una dotación económica de 1,5 millones, a los que habrá que también añadir las diferentes partidas que se van a desarrollar tanto en movilidad sostenible, hemos hablado del BEI como uno de los proyectos más importantes de electrificación del transporte público, pero estamos hablando de que este proyecto de presupuesto es un avance significativo en la apuesta municipal por la sostenibilidad y por avanzar en ese objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que están recogidas en ese Plan de Clima 2050. En ese sentido, como les decía, se duplican las inversiones en la producción de energía renovable y la eficiencia energética en los edificios, en biodiversidad, en reciclaje de residuos, en recuperación de suelos contaminados y de espacios peatonales. Y también, como decía el concejal delegado de Hacienda, este presupuesto prevé 10 millones de euros para los proyectos Next Generation, con proyectos importantes de futuro para esta ciudad, un futuro que viene siempre de la mano del equilibrio social, de la apuesta por la movilidad sostenible, por la reducción de las emisiones de carbono y por una San Sebastián Donostia verde, sostenible y equilibrada en sus barrios, con inversiones, tal y como ha señalado, muy importantes en infraestructuras, equipamientos sociales, deportivos, en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Por tanto, un presupuesto social, sostenible y equilibrado territorialmente. Mila esker. Baimenakin, azken aipamen bat denoaztu intzait. Hau proiektua da, bihar onartuko dugu gobernu batzordean, martxoaren 31 arte prozesu osoa izango dugu, eta gure jarrera udal gobernu bezala irekia da. Gu pres gaude, egiten diren proposamenetaz hitz egiteko, eta udadetxearen gainontzeko partaideekin, adostasunetara iritsi badima gaitezke, iristen saiatzeko. Quería hacer una última mención, por se me ha olvidado antes, y es que este es el proyecto de presupuestos que mañana aprobamos en la Junta de Gobierno, con lo cual damos el pistoletazo de salida a un proceso que culmina el 31 de marzo con el Pleno para la aprobación del presupuesto. En todo ese camino, evidentemente, nuestra disposición es absolutamente abierta a las enmiendas, sugerencias y planteamientos que hagan todos los grupos de la corporación, y tendremos siempre la mano abierta para tratar de llegar a acuerdos. Esa es nuestra disposición y nuestra disponibilidad. Y quería hacer esa mención antes de que hagáis las preguntas que estiméis oportunas. Astelehenean eukitzen duten lehenengo bilera, ze disposizio, ze animokin ikuste dituzu, ikustentzea? A ber, esan beharrekoak esan ditugu. Euki genduen topaketa hori, eta batzorde tekniko bat eratzeko pausoak eman genituen, da ordan bat egin behar da. Eta, bueno, badan hori egiten, utzi egin behar diogu batzorde horri, eta ikusiko dugu. Hortik aurrera, baino dan hori egiteko dago. Ja hasi gera, horretan, eman ditugu den pausoak lan hori egin izateko, eta orain utzi dieza jogun lan hori egiten dagokion batzorde horri. Besterik gabe. Ba ez dakit. Atzo harremanetan jarri ziran, baina ez dakit zegunetan da zurrutan tan nun. Eta ez dizut esango beste da sarreran egongo zedako zai. Orduan, esateko zerbait daukagunean esango dizuegu.
Baina hain dagokio, papel asko pasatzea elkarren artean eta gauza asko aztertzea. Eta, bueno, utziko diogu, hasi da hori, eta utzi diezaiogun horri bere bidea egiten. Behar direnak, ez da itxia, esan nahet momentu batzuetan, egon daitezke, teknikari batzuk, gai baten inguruan behar danean laguntza hori, baina beste momentu batzuetan, badima daude gai batzuk, puntualki beste norbaiti dagozkionak, hori ere egongo da. Ez da itxia, no da esateko batzorde hori. Si no he dicho nada. No, a ver, lo que había que decir está dicho, es decir, ya se ha explicado que efectivamente, bueno, pues se ha tenido el primer contacto, lo que se ha determinado es la creación de una comisión técnica para que se analice precisamente el tema de los aprovechamientos de los terrenos de los actuales cuarteles y ahí nos queda un trabajo por delante que ya hemos iniciado y que tenemos que hacer y, bueno, pues mientras se haga, pues no hay mucho más que comunicar, la verdad, o sea, hasta que tengamos un resultado. Entonces hay que dejar trabajar a esa comisión para que efectivamente haga su trabajo. Pero bueno, lo bueno es que hemos empezado. Festa ni nada. Semana Grande, que ya sabes que hay en San Fermín, es tal, no sé qué... Antes de que el Lehendakari me lo suspenda como presidente del Gobierno de Navarra, no, hoy bromada, baina... bromada dare, bai, ez? Ez, a ver, itzein dugu ontaz ere aurreko batian uste dut, bueno, es entrevista baten itzein honetaz. Nadie tenemos una boda de cristal, o sea, no sabemos cómo vamos a estar en agosto. No tiene buena pinta, O sea, te quiero decir, y el que tengas noticias como la de San Fermín, pues evidentemente también te da para que no tengas muy buenas vibraciones. Pero yo no renuncio nunca a nada. Es decir, es pronto todavía, además. O sea, no tenemos la obligación de en el mes de febrero decidir todo. Hemos tomado alguna decisión que obligatoriamente teníamos que tomar en el ámbito presupuestario, que es una opción. Hemos dicho, pues parece que un espectáculo de concentración de masas tan intensa como es el lanzamiento de fuegos artificiales parece complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el momento en el que había que decidir eso para presentar el presupuesto, pues no están. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Lo cual no quiere decir, también lo digo, que si las cosas fueran francamente bien, pues tengamos que hacer una modificación y haya, O sea, también lo digo. Ojalá tuviéramos que hacer esa modificación. Pero bueno, parece poco probable en este momento. Entonces, tenemos tiempo. O sea, yo creo que podemos ir viendo cuál es la situación, cuál es la evolución y si se puede hacer algo, pues lo haremos y si no se puede hacer nada, pues no lo haremos. O sea, eso va a ser así. Bai, ez badakit orain horrekin zaudete da. San Ferminen gaia atera dadako, eta orduan beste dana gatoz hilaran, ez? Eta Donostiak eta Gasteizek eta Bilbok. Guk ez dugu erabaki itxirik hartu, eta ez daukagu erabaki itxi bat hartzeko beharrik momentu honetan, hori ere horrela da, denbora dago, ez? Hartu ditugu erabaki batzuk, bai, aurrekontua egiterakoan, ada beharrez, eta egin ditugu hipotesi batzuk. Adibidez, badirudi gaur egun daukagun informazioaren arabera, su artifizialak bezalako ikuskizun jendetsu bat nekez egina izango da. Hori dirudi. Orduan, hor erabaki egin behar izan dugu, oain, jarriko dugu, ez dugu jarri. Horrek esan nahi du, gauzak oso ondo joan ezkero, eta aukera euki izan ezkero, egingo ez genukenik, egingo genuke, aldatuko genuke, nahiago nuke, aldatu behar izatea. Ojalá, ez? Baina, egin dugu adako prebizio bat, azkenean egin behar dezudako prebizio bat, kursadeko kontuetan ere egin duten bezala, noiztik aurrera pentsatzen duten berreskuratuko da jarduera bat, eta beste arlo guztietan egiten dugun bezala, ez? Berriro diot, denbora daukagu, osea, momentu honetan ez dauka oso itxura honik, nik esperantza daukat aurreko urtea baino hobea izatea, baino ez dakigu zen bat, eta ikusten goazen einean, hartuko ditugu hartu beharreko erabakiak. Por ejemplo, los 300.000 euros para la nueva oficina de turismo o los 145.000, el cambio de las calles San Martín y Zubeta, 160.000 euros.
esta cantidad, que entiendo que no es la total, es No. porque ese tipo de actuaciones se prevén realizar Son dos entre este casos, año y el siguiente. no, ¿o así? son dos casos diferentes. Ya. La de San Martín y Zubieta, esa parte es del ejercicio del presupuesto 21, pero hay una parte que viene incorporado del 20. Entonces, en total eso da unos 500 y pico, que es el total de la... Sí. Y entonces se prevé hacer Sí, este año. Este año. Este año con ese importe de este presupuesto y con el que viene del incorporado. Y en el caso de la otra que era la oficina de turismo, ese es plurianual. Ese, en el mismo presupuesto se prevé una cantidad para el 21 y otra para el 22, que da la totalidad, que es 1,2, ¿no, Marisol? Ahí. Para que esté la oficina, entiendo, abierta para el verano del 2022. Sí, Eso es. sí. También veo que, por ejemplo, el campo de hockey se hace este año. Se inicia, pero ese es igual. Se inicia Tendrá, este yo año, no me lo sé de memoria, sabrás tú igual, Jaime, tiene un importe de 22 también. Porque son obras que además... Sí, eran 3,4 creo que es. Sí, son obras que además en proyecto ya contemplan más de 12 meses de ejecución. Entonces están a caballo entre años. Y la partida que tienes ahí es la correspondiente al 21, pero luego en el mismo presupuesto se recoge las correspondientes a años siguientes. Y la actuación... Sí. Vale. La actuación que veo aquí de fase 2 de la barandilla de la Concha, por ejemplo, ¿eso se refiere a lo que es el Bidegorri o a la renovación de No, lo que es a la la barandilla y el barandilla. paseo? A la barandilla. Que se empieza ya este año. Hay otra del Bidegorri, sí. Esa ya os la explicamos, además, también creo, en su momento. Sí, por eso es que está un poco... No sabía si se refería a lo que es la barandilla y paseo o al Bidegorri. Y la No, segunda esto es fase la segunda fase. Sí, esto es la barandilla. es 1 millón de euros en total. 200.000 el 21, 800.000 el 22. Eso es renovación dependiente De la barandilla. La barandilla. Y luego creo que son 300 y algo mil para... Era el Bidegorri, el sí. Bidegorri de la Concha. Vale. Las dos cosas se hacen este año. Se empieza. Se- Empiezan. Se hace una previsiblemente se empiece y se acabe, que es la del Bidegorri, y la otra se empiece. Respecto a las cifras globales que ha dado, he entendido que de los 397,4 que incluye el presupuesto consolidado, 339,2 son del ayuntamiento y los 38 y algo restantes para las sociedades, ¿no? No, ponte tú aquí, ponte aquí. Las sociedades tienen una parte que se autofinancian y otra parte que aporta el ayuntamiento. La diferencia entre 397 y 339, eso son 40 y... No. Esto, o sea, vamos a ver. Estoy un poco despistado yo. Pasa es que dentro de los 769 hay una parte que va a las sociedades. Es decir, el presupuesto de las sociedades no solamente es esa diferencia, es esa diferencia más lo que le aporta el ayuntamiento. Y ahora la cantidad no me la sé, pero te la puedo decir si quieres. Es que hay un efecto que claro, no duplicamos, en el presupuesto consolidado no se duplica dos veces lo que el ayuntamiento, está una parte lo que el ayuntamiento aporta y otra parte lo que las sociedades ingresan. Entonces la diferencia entre 397 y 379 es lo que las propias sociedades ingresan. Pero desde el punto de vista de las sociedades, a esa cantidad tienes que sumarle el dinero, los 79 millones. O sea, ¿me explico? O sea, si tú quieres saber cuánto suponen los presupuestos de las sociedades, es 397 menos 339 más 79. Porque la primera parte es la parte que ellos ingresan y los 79 es lo que el ayuntamiento les da a ellos, ¿entiendes? Porque claro, si no duplicaríamos, si pusiésemos la cantidad dos veces, a la hora de hacer el consolidado, pues claro, no sería un consolidado, sería una suma que no debiera de ser. Bueno, lo correcto es que de los 397,4 del consolidado, Sí. 339,2 son para la gestión del ayuntamiento. No.
hay parte de... Claro, parte de esos 339, es decir, 79 millones, nosotros lo damos a las sociedades. Si lo miras desde ese punto de vista, es que depende cómo lo quieras mirar. Claro, aquí hay varias maneras de mirarlo, claro, como es obvio. Sí. Si quieres, luego te lo razonamos, si quieres. En la cifra global de los 397,4 millones del presupuesto consolidado de 2021, ¿están incluidos los 40 millones de inversiones correspondientes al 20? No, lo he dicho antes, no. Hay 39 de inversiones del propio 21 y a esos 40 añadidos a... Porque los 40 millones del incorporado no van en el presupuesto del 20, porque son incorporados de años anteriores. Eso técnicamente no se puede hacer. Yo no puedo sumar, no lo puedo hacer. La normativa no me lo permite. Voy en paralelo con el presupuesto 21 y con el incorporado del año 20. O sea, que los 40 millones correspondientes a 2020 que se incorporan ahora para gestionar, Sí. están al margen de los 97, sí. Hay que añadirles, efectivamente. Si dices, ¿cuánto dinero va a gestionar el ayuntamiento en estos dos aspectos? Pues 397 más 40. Esa es la... Sí incluyen los 39 inversiones previstos para los... Sí, efectivamente, sí. Sí. Explicado a la sociedad.